Bueno, buenos días a todos y vamos a pasar a la parte principal de la presentación y es un poco el Lomo Digigratis. Acaba de definir perfectamente Jesús y lo que nos ha hecho falta para analizar a este individuo ha sido conocer o tener una variable que no estaba dispuesta en el mercado, que no estaba disponible, y en ese sentido Sofres nos ha ayudado, especialmente Joan Fernández, en esta elaboración de un fichero especial para su análisis. Ese fichero consta de unos matices que quiero trasladaros y contaros, y es que hemos identificado a los individuos del panel que pasaban de la oferta analógica a la oferta digital de TDT, ¿vale? Hemos querido analizar el fenómeno de una forma aislada, por eso hemos analizado a esos individuos en un entorno en el que no tuviesen un contacto directo, en ningún caso, con la oferta de pago. Es decir, son individuos que se han dado de alta en la TDT y ni 3 meses antes ni 3 meses después han tenido contacto con la decisión de pago. Bueno, pues esa estructura de fichero y con el conocimiento del mes de alta, semana y demás, lo hemos trasladado a una base de datos bastante más amplia. Fijaros, desde julio de 2006 a diciembre de 2007. Tenemos 12 meses contabilizados, una muestra aproximada de más de 500 individuos y esto nos va a permitir conocer a este Homo digigratis y su comportamiento antes y después de la TDT en un entorno completamente nítido. Bueno, esa es una parte importante y otra que sí que está disponible es la parte de una variable de Infosys, que es la de posesión de TDT. En este caso la hemos matizado y es la TDT, lo hemos denominado puros. Son individuos Homo digigratis que ya están habituados al consumo de TDT y que les hemos puesto la característica también que de acceso exclusivo a la TDT. Esta estructura nos va a permitir, por un lado, conocer al Homo digigratis en el momento, en la primera toma de contacto con la oferta digital gratuita y analizar con posterioridad cómo se asientan sus comportamientos con esa variable que tenemos en Infosys. Bueno, pues, primer dato de la presentación importante es cómo afecta el consumo, cómo varía el consumo de ese Homo digigratis. Bueno, partimos de un consumo en los meses previos promedio de 210 minutos. Ese consumo pasa a ser de 227, como os podéis fijar que no todo ese consumo es digital, hay una parte analógica. Sabemos que los sintonizadores habitualmente se ponen en la parte, por así decirlo, en el televisor principal y realmente lo que vemos es que se incrementa el consumo un 8%. Ese 8% hay que matizarlo, porque esos mismos individuos en un entorno nítido analógico sin, por así decirlo, contacto con la televisión gratuita, aumentaba su consumo en el mismo periodo un 3%. Por tanto, podemos decir, como primera conclusión del estudio, que la oferta gratuita, la TDT, aumenta el consumo de televisión en esos individuos un 5%. Bueno, algo importante también, mantienen su interés por la señal digital, es decir, esa primera toma de contacto creemos que bueno, hay que analizarla y ver si el interés o lo que le ofrece y ese desconocimiento que tienen, lo mantienen. Fijaros las primeras semanas, de consumo, cómo se sitúa el consumo digital en torno al 50%. Es decir, el resto, hasta el 100%, es consumo analógico. Y ese consumo va bajando, va disminuyendo el consumo digital hasta situarse más allá de 13 semanas en torno al 39%. Bueno, pues fijaros que es un descenso de un 20%. Podemos pensar que el efecto novedad está ahí, por supuesto, pero en más de 13 semanas claramente hay que pensar que hay algo más que la gente no interesa a esos individuos. Ese fenómeno se asienta en el Homo digigratis en un 35%. Una vez que pasa el periodo de primera toma de contacto, esos Homo digigratis consumen solo un 35% digital. El resto sigue siendo analógico. ¿Qué tiempo dedican a la nueva oferta de canales? Bueno, pues sabemos, incluso en la televisión de pago, hay una parte que sigue siendo el consumo tradicional de cadenas. En este caso pasa igual. El Homo digigratis contacta con la señal digital y hace un 86% de su consumo de las cadenas tradicionales, de las habituales, y un 14% de su tiempo lo dedica a las cadenas nuevas, temáticas, gratuitas. Ese fenómeno, que es lógicamente inmediatamente en la primera toma de contacto, pasa a ser algo menor, ¿vale?, hasta un 11% meses después, es decir, se asienta en un 11%. Por eso podemos decir que del 100% del consumo, a fecha de hoy, los individuos que acceden a la TDT, casi el 90% es el de antes, el consumo habitual de antes, y el 11% es cadenas temáticas.
Hay una clave en los fines de semana que obviamente se dispone más tiempo y es que se consume más oferta temática, eso pasa en la oferta de pago. Queremos ver si también pasaba en esa oferta gratuita que conlleva la TDT. Bueno, fijaros, pues pasa lo mismo. Del porcentaje que teníamos antes, ligeramente aumenta hasta un 16% el consumo de cadenas temáticas, y eso, si lo analizamos en el tiempo, ya habituados a consumir la TDT, se asienta en un 12%, ¿vale? Bueno, pues ha dicho Jesús, tenemos un reportaje de investigación exhaustivo, tenemos la primera conexión, conectamos. Buenos días, Sandra, cuéntanos. Sí, buenos días, Jesús, Alfonso. Muy interesante todo lo que estáis contando, pero la noticia está aquí, en Alcázar de San Juan, población de unos 30.000 habitantes, donde se ha detectado una alta concentración de Homo digigratis. Y la noticia que os podemos avanzar es que están bastante desarrollados tecnológicamente. Según fuentes fidedignas que nos han informado, se están realizando unas pruebas de laboratorio aquí, en esta población. A la espera de saber las repercusiones que puede tener este estudio, os devolvemos la conexión. Seguimos informando. Gracias, Sandra. Bueno, pues otro dato que te vamos a mostraros es, y el que más os preocupa a todos, es cómo varía el ser de cadenas de ese Homo digigratis en su primera toma de contacto con la TDT. Bueno, pues deciros, y no es el dato en sí el importante, sino un poco el análisis general en el que todas las cadenas sufren ligeramente una pérdida de cuota de aproximadamente 1,7 puntos de promedio. La única que se salva es la sexta. Entendemos que por la falta de sintonización en algunos casos de la señal analógica y que motiva que muchos usuarios acceden a la TDT con una necesidad de sintonizar esa cadena y, por tanto, sería la única que se salva de esa situación de pérdida de cuota en los primeros momentos de contacto con la TDT. Bueno, por targets, la verdad es que por targets realmente el análisis es complicado, hemos tenido dificultades, pero hemos conseguido sacar algunas conclusiones generales. A nivel de cadenas, hemos intentado vamos a mostraros aquellas que superan el 1% de cuota dentro de cada uno de los targets. Y vuelvo a recordarlo, este es el periodo inmediatamente posterior al contacto con la TDT. Fijaros, en 4 a 12 años aparecen Clan TV y Neos, ¿vale? Clan TV se posiciona inmediatamente después de esa toma de contacto como la segunda opción dentro del target infantil. A medida que avanzamos, el resto de target, el segundo, consumen más cadenas, ¿vale? Ahí hay una oferta de 4, pero ocupan un lugar secundario. En la primera parte del chavarra gris aparecerían las cadenas tradicionales. Y a medida que aumentamos la edad de los individuos, son menos las cadenas y un lugar prácticamente menor el que ocupan, hasta llegar a más de 55 años, en donde no hay ninguna cadena en esa primera toma de contacto. Y la verdad es que habría que cortar ese target por sexo para encontrar la cadena teledeporte dentro de los individuos de más de 55 años de sexo hombres. Bueno, Jesús decía, hicimos hace 2 años una valoración de la TDT. Hemos hecho otra en colaboración con Tenese, a la cual agradecemos esa colaboración, y vamos a mostrar si realmente las expectativas que tenían se han cumplido. Fijaros, decíamos antes que en el 2006 había un 20% de las personas creían que la TDT iba a mejorar la calidad de la televisión. Hemos preguntado a los que ya disponen de la TDT y realmente ese 20% baja a un 7%, se confirma, por tanto, un descenso. Y los que pensaban que iba a mejorar algo, prácticamente se mantiene en datos similares, pero la conclusión sería que las expectativas no se han cubierto a nivel de la mejora de la programación. A fecha de hoy, entendiendo que estamos en un periodo de transición, que el pistoletazo de salida será dentro de 2 años y que ya sabemos o tenemos noticias que hay cadenas que están posicionándose. Bueno, tenemos otra segunda conexión. Sandra, dentro vídeo. Efectivamente, Jesús, Alfonso, esto está lleno de Homo digigratis y ya os podemos confirmar la noticia que os adelantábamos en la anterior conexión. Son de un nivel superior. No tienen zappers. El ayuntamiento les ha proporcionado receptores de MHP interactivos y con tarjetas Smartcard. Desde ellos, hoy por hoy, pueden acceder a servicios municipales, culturales, etc. Y en un futuro podrán acceder desde el televisor a su cuenta bancaria y pedir cita médica. A la espera de hablar con alguno de ellos, que nos está resultando bastante difícil, os devolvemos la conexión. Seguiremos informando. Muchas gracias, Sandra. Por primera vez, hoy, aquí, en AEDEMO, veremos un Homo digigratis en breves momentos. Uy, 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 uy. Ya queda menos para que le veamos. Bueno, damos paso al siguiente bloque. Hay más datos o más conclusiones en el libro, por tiempo no hemos podido mostrarlos, y pasamos a ver un poco
las consecuencias, acabamos de ver los datos, vamos a ver el porqué de esos datos y vemos el modelo de negocio elegido.